Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 9. 11. Segundo, argumentum ad hominem. Se admite que las ideas de lo grande y de lo pequeño, de la rapidez y de la lentitud, existen solo en la mente, y que son del todo relativas, dependiendo de las variaciones de la estructura o posición de los órganos sensoriales. Por lo tanto, la extensión, que, según se afirma, existe con independencia de la mente, no es ni grande ni pequeña. Y de igual modo, el movimiento no es ni lento ni rápido. Es decir, que no son nada en absoluto. Pero se dirá que existen la extensión en general y el movimiento en general. Esto demuestra hasta qué punto la doctrina de las sustancias extensas y móviles con existencia extramental reconoce por fundamento la extraña teoría de las ideas abstractas. Para responder a esto, solo haré notar cómo la imprecisa y vaga descripción que de las sustancias corpóreas hacen los filósofos modernos, de acuerdo con sus principios, es en todo semejante a la anticuada y ridícula noción de materia prima que se encuentra en Aristóteles y sus seguidores. Sin la extensión es inconcebible la solidez o la consistencia, y puesto que ya se ha demostrado que la extensión no existe en las sustancias no pensantes, lo mismo se ha de decir de la consistencia o solidez. 12. Que el número es una creación de la mente aun cuando se admitiera la existencia extramental de las demás cualidades. Es cosa que con evidencia se comprenderá si se tiene en cuenta que una misma cosa puede tener diferente denominación numérica, según el punto de vista en que se coloque la mente. Así, una misma longitud se puede representar por el número 1, por el 3 y por 36, según la mente la considere con relación a la yarda, al pie o a la pulgada. El número es cosa tan evidentemente relativa y dependiente del entendimiento humano que resulta extraño pensar que nadie haya podido atribuirle existencia real fuera de la mente. Decimos, por ejemplo, un libro, una página, una línea, todo unidades, por más que una de ellas contiene a varias de las otras. Y en cualquier otro caso es evidentísimo que unidad hace referencia a una reunión determinada de ideas, elegidas con arbitrariedad por la mente para considerarlas en su conjunto. 13. Sé que algunos sostienen que la unidad es una idea simple, o no compuesta, que acompaña a las demás ideas dentro de la mente. A la verdad, yo no encuentro en mí semejante idea correspondiente a la palabra unidad, y de seguro que si la tuviera, la encontraría y sería la más familiar para mí, entendimiento, ya que, según se dice, acompaña a las demás ideas, y por lo mismo tendría que ser percibida por todas las vías de la sensación y de la reflexión. Pero no es así, lo que significa que es una idea abstracta. 14. Tercer argumentum ad hominem. Añadiré a lo dicho que de la misma manera que algunos filósofos modernos aprueban que ciertas cualidades sensibles no tienen existencia en la materia, es decir, sin la mente, lo mismo se puede demostrar de todas las demás cualidades sensibles. Así, por ejemplo, se afirma que el calor y el frío son afecciones de la mente, y no copias o imágenes de cosas reales que existen en las sustancias corpóreas, pues un mismo cuerpo que una mano encuentra frío, la otra lo puede sentir caliente. Pues bien, ¿por qué no hemos de concluir igualmente que la extensión y la figura no son copias o semejanzas de cualidades existentes en la materia, ya que un mismo ojo en diferente punto de vista y ojos diferentemente estructurados o defectuosos las aprecian de diverso modo, no siendo, por tanto, imágenes de cosa alguna fija y determinada que se halle fuera de la mente? De análoga manera, se admite como cierto que el dulzor no es una cualidad real de las cosas sápidas, puesto que permaneciendo inalterada la cosa, el sabor dulce se convierte en amargo según el estado subjetivo del individuo que lo aprecia, como sucede en casos de fiebre o de otras circunstancias que alteran el sentido del gusto en el paladar.
Y no es razonable también concluir que el movimiento no existe sin la mente, ya que al hacerse más rápida la sucesión de ideas, el movimiento parece más lento sin haber habido cambio alguno en los objetos externos. 15. Observación sobre la extensión. En resumen, cualquiera que considere los argumentos aducidos para probar que el color, el sabor, etc. son cosas meramente subjetivas, comprenderá sin dificultad que también son válidas para demostrar lo mismo y con igual fuerza respecto de la extensión, figura y movimiento. Si bien hemos de hacer notar que este modo de arguir no es decisivo en cuanto al color y extensión de los objetos, porque los sentidos no nos dan a conocer qué cosa sea el color o la verdadera extensión de los objetos externos. Sin embargo, las pruebas antedichas claramente confirman ser imposible la existencia de la extensión, del color o de cualquier otra cualidad sensible en un sujeto no pensante, como realidades exteriores a la mente. 16. Ahora examinaremos brevemente la opinión universalmente recibida. Suele decirse que la extensión es un modo o accidente de la materia, y que ésta es el substratum en que la extensión se apoya. Yo querría que se me explicase lo que significa apoyarse la extensión en la materia. Se me dirá que no teniendo idea positiva de lo que es la materia, tal explicación es imposible. A lo que replico que si algún sentido tiene la afirmación que analizamos, por lo menos se ha de tener una idea relativa de la materia. Y aún sin saber lo que ella es, se tiene que conocer la relación que dice, se tiene que conocer la relación que dice con los accidentes y en qué sentido lo soporta o le sirve de base. Es indudable que no lo sostiene de la misma manera que los pilares sostienen el edificio, pues entonces, ¿en qué sentido lo sustenta? 17. Doble sentido filosófico de lo que se llama sustancia material. Penetrando más a fondo en la significación que los más eximios filósofos dan a los términos sustancia material, hallaremos que no vinculan a esos sonidos otro significado que la idea de ser en general, junto con una noción relativa de los accidentes que soporta. En lo que se refiere a la idea de ser en general, diré que me parece la más abstracta e incomprensible de todas, y que sea el soporte o sostén de los accidentes es cosa, como acabamos de ver, que no puede ser entendida dentro del alcance común de las palabras. Por consiguiente, esta expresión sustancia material debe ser tomada en algún otro sentido, pero ninguno de los autores explica cuál haya de ser este, de suerte que, analizando las dos partes o ramas que constituyen la significación de las palabras sustancia material, me convenzo de que no llevan anexo ningún sentido distinto. 18. La existencia de los cuerpos externos exige demostración. Aun cuando fuera posible que las sustancias sólidas, dotadas de figura determinada y movibles, existieran sin la mente y fuera de ella, correspondiendo a las ideas que tenemos de los cuerpos, ¿cómo llegaríamos a conocer todo esto? Habrá de ser o por medio de los sentidos o por la razón. Ahora bien, en lo que hace a los sentidos, por ellos tenemos conocimiento solamente de nuestras sensaciones, ideas, es decir, aquello que percibimos inmediatamente, llámese como se llame, pero no nos informan de la existencia extramental o no percibida de cosas semejantes a las que percibimos. Esto lo admiten de buen grado los mismos materialistas. Por consiguiente, el único medio de conocer las cosas externas ha de ser la razón, infiriendo su existencia de lo percibido inmediatamente por los sentidos. Mas no se comprende cuál pueda ser el fundamento para admitir la existencia extramental de los cuerpos, a partir de nuestras percepciones sensitivas, sin haber ninguna conexión necesaria entre ellas y nuestras ideas, lo que ni aun los mismos defensores de la materia pretenden establecer. Lo que sí es permitido afirmar, y todos lo concederán, es que podemos ser afectados por las ideas que actualmente poseemos, aún sin la existencia de cuerpos que se les asemejen. Tal ocurre en los sueños, besanias y casos parecidos. De aquí resulta evidente
que la suposición de cuerpos externos no es necesaria para producir las ideas, pues se ve que éstas en ocasiones, tal vez siempre, surgen sin la presencia de aquellos, de la misma manera que a veces creemos verlos y tocarlos sin que estén presentes. 19. La existencia de los cuerpos externos no aporta explicación alguna sobre el modo de producirse nuestras ideas. Aún en el supuesto de que pudiéramos tener todas nuestras sensaciones sin ellos, parece más cómodo pensar que existen siendo semejantes a nuestras percepciones. De esta manera, se podría afirmar con alguna probabilidad que hay cosas o cuerpos que producen su propia imagen en nuestra mente. Pero tampoco esto da ningún resultado, pues aún concediendo a los materialistas que existan los cuerpos externos, no por eso explican mejor la producción de las ideas, ya que ellos mismos se declaran impotentes para comprender cómo puede actuar un cuerpo sobre el espíritu, o cómo un cuerpo puede imprimir una idea en la mente. ¿De dónde resulta que la producción de ideas o sensaciones en nuestras mentes no puede ser razón para que tengamos que suponer unas sustancias materiales o corpóreas, ya que con tal suposición y sin ella, está reconocido que la producción de las ideas queda sin explicación alguna? Así pues, aun cuando se pudiera suponer que los cuerpos existiesen sin la mente, no dejaría ello de ser una opinión harto precaria, pues obligaría a pensar sin razón alguna que Dios había creado un gran número de cosas inútiles, sin objeto ni finalidad visible. 20. Un dilema. En definitiva, de existir los cuerpos externos, nunca nos será posible llegar a saber tal cosa, y de no existir, tendríamos las mismas razones que ahora para admitir su existencia. Supongamos, en efecto, cosa que cae dentro de lo posible, que una inteligencia, sin ayuda de cuerpos externos, fuese afectada por una serie de sensaciones o ideas idénticas a las que tú tienes, impresas con el mismo orden y con igual viveza. ¿No tendría esa inteligencia todas las razones para creer en la existencia de las sustancias corpóreas representadas por aquellas ideas y de admitir que estas ideas eran producidas por los cuerpos en su mente, con el mismo fundamento que pueda tener para aceptar igual supuesto cualquiera que, siguiendo el concepto tradicional, esté persuadido de que los cuerpos existen fuera de la mente? Esto no admite réplica, y ello sería razón suficientísima para que toda persona razonable pusiera en tela de juicio los argumentos que se aducen en pro de la existencia extramental de los cuerpos.